Fíjate que creando contenido inicié con un blog hace yo creo que 10 años, 12 años tal vez, que todavía está en internet, del cual descuidé mucho tiempo. Ese blog lo utilizaba yo para practicar mi inglés, porque yo siempre fui muy inseguro, siempre me gustaron los idiomas, eh, hablo algunos bien, pero el inglés en particular no me gusta, ¿sabes? Ajá. No sé por qué es un idioma que no, o sea, lo hablo, lo utilizo diario y aparte por la región geográfica en Monterrey, estamos muy cerca de Estados Unidos, la cultura está muy agringada. Claro. Entonces es común que la gente hable inglés, pero no me gusta. Entonces, cuando me toca comenzar a meterme al tema técnico, oye, pues tienes que trabajar con clientes extranjeros, ya cuando empiezo a hacer mi propia empresa, cosas por el estilo, tenía esta necesidad de hablarlo fluido y de entenderlo de manera técnica. Entonces comencé a escribir un blog, yo creo que hace 12, 15 años tal vez, y fue como la primera vez que empecé a crear contenido. Ya después lo dejé un tiempo y de cierto tiempo para acá empecé a tener esta interacción con Andy Team, que ya tiene casi 2 años. Antes de eso escribía mucho post para Facebook y para LinkedIn, cosa que ahora ya hago menos. Y con este Ahora, tema de las entrevistas, tendrá desde inicios de 2024 nada más. pero tienes la gran suerte de ser el primero que nos ha mostrado a nuestros pueblos, las Ajá. personas profesionales de diferentes áreas, conocerlos y escucharlos y saber sus vivencias y sus orígenes. Yo he Uh-huh. visto esto a nivel de farándula, a nivel de Uh-huh. periodismo, a nivel de política, pero en nuestra área, Jorge, no lo había visto. Me quedé Ajá. encantado cuando vi que estabas en ese camino. Yo dije, fantástico que exista alguien con esa motivación de mostrar a nuestra gente, pues, nuestras diferentes facetas. Qué bueno, te felicito por eso. Gracias. Sí, en ese caso, mi intención principal no fue hacer tanto publicidad o no hacer tanto, porque vamos, esto hasta cierto punto llega a ser antinatural. Si Sí, lo vemos por el lado de competencia o si lo vemos por el lado de que estoy mostrando a otros colegas que muchas veces en ciertos puntos hacemos lo mismo. En algunos diferimos mucho en geográfico, en experiencia, en áreas de especialización, en certificaciones, pero eventualmente, digo, el nombre, pues, inspectores seriales, habla sobre que somos gente que de alguna manera estamos metidos en la inspección. así es. Entonces, muchas veces puedes estar, si lo vemos incluso de una manera un poco mediocre, estás mostrando tu competencia al mundo. Ajá. Pero nunca ha sido mi punto de vista. Siempre, yo creo que gana más este tema de que me gusta tanto la industria que terminamos teniendo charlas muy interesantes. Digo, en tu caso es la segunda vez que estás aquí de invitado y yo estoy seguro que no va a ser la última, va a haber más. Qué bueno. Eh, y el punto es, oye, hay charlas tan interesantes que a veces uno tiene en privado, en solo, en alguna exposición, en algún trabajo, en algún evento, no sé, que yo digo, sería genial que quedaran grabadas para verlas después, para analizarlas o para que más gente se una. Porque quieras o no, la gente está atenta de los videos, están atentas de las charlas y opinan o comentan. No sé cómo lo has visto, por ejemplo, en Facebook empezamos a subir los clips y yo he Correcto. visto algunos muy buenos comentarios en el caso de tu primera charla, ¿no? Bueno, fíjate, eh, realmente eso es lo mejor, Jorge. Cuando desde el corazón nos motiva es que esta entrevista sea no solo para que la gente vea tu rostro, sino que al conversar de cosas técnicas, de experiencias vividas, eso sirve para que otras personas escuchen, aprendan, crezcan y esa debe ser la primera prioridad de esta conversación. Ajá. Comunicar vivencias, comunicar experiencias, comunicar metodología, para que, bueno, cada uno tome lo mejor. La primera entrevista dijimos que este mundo de la industria es tan grande que nadie se la sabe todas. Hay tantas cosas que aprender de otros que, Uh-huh. bueno, de eso se trata, de ir Es cierto. enseñando y aprendiendo, dando y recibiendo. Sí. Sí, es cierto.
Ahora, tomando como punto de partida, digamos, donde nos quedamos en la plática anterior, en la conversación anterior, eh, ¿has notado algún cambio, vamos, en cuanto a que traes ya una nueva visión o traes una visión que confirmas o cambia tu idea de cómo funciona el manejo de redes o cómo funciona el manejo de la tecnología en cierta área? Porque también veo que hay muchas áreas geográficas que son más propensas a utilizar este tipo de contenido que otras. ¿Cuál ha sido tu perspectiva en ese caso? Sí, fíjate que la mayoría de los maestros que he tenido, que ya gente mayor, son personas que no tienen esa habilidad para manejar las redes. Son muy buenos maestros en cursos presenciales, quizás los mejores. Pero a la hora de estas nuevas tecnologías que nos permiten crear plataformas, canales, en ese aspecto ellos tienen muchas deficiencias, productos que pertenecen a esa vieja escuela. Entonces, bueno, de esta manera estamos tratando nosotros de abrirle las puertas también, incluso a personas como yo, ya yo tengo 60 años, pertenezco a la vieja escuela y que quiero también aprender de los canales. Mis hijos son unos maestros con las aplicaciones, los programas, pero nosotros los más mayorcitos no somos tan dados a la curiosidad y a veces por temor mal infundido le tenemos un poco de celo a ese tipo de aplicaciones y nuevas tecnologías, pero hacia allá vamos. El mundo tecnológico e industrial se está moviendo hacia allá y ya es tiempo de que esto no tiene edad, para aprenderlo, para incursionar en esto, y sobre todo la gente mayor o la gente con mayor experiencia que utiliza esta plataforma para que antes de despedirse de su vida terrenal, dejar esa siembra regada por toda Latinoamérica. Es algo muy curioso ese punto que mencionas porque, vamos, al menos YouTube tendrá, ¿qué te gusta? ¿15 años? Tal vez un poco más, en el que tú puedes encontrar material o información de gente que posiblemente ya no está aquí, pero que queda de alguna manera inmortalizado. Entonces, yo siempre he estado convencido de que parte de hacer las cosas bien en la industria como inspector o como consultor o como ingeniero en general, no es solamente ser frío, ser bueno con los números o con los cálculos, sino tener también un poco de ese factor humano que pocas veces en las universidades te enseñan, que tiene mucho que ver con vocación también, en cuanto a qué es lo que estás haciendo y cuál va a ser el legado que vas a dejar con las decisiones que tomes hoy en día. Fíjate que alguien una vez dijo que un verdadero ser humano es, Jorge, aquel que puede sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Yo diría ahora voy a incluir esto, haber tenido un canal YouTube o una plataforma donde haya dejado su huella humanitaria de enseñar y que esa huella quede grabada para las futuras generaciones. Entonces hay que incluir esa nueva virtud para el ser humano, esta nueva aplicación que nos permite, tú en México y yo en mi casa en Maracaibo, Venezuela, interactuar, aprender uno del otro y mostrarnos tal como somos, que si lo ponemos a analizar desde un punto de vista humano, somos la misma gente, somos el mismo pueblo latinoamericano. Así es. Y nos permite a veces darnos cuenta de muchas similitudes. Obviamente hay diferencias. Y obviamente si lo vemos desde un cierto punto muy crítico, muy banal, pues a veces esas diferencias entre los mismos países, entre mismo Latinoamérica, tienden a ser complicadas, tienden a ser complejas. Y muchas veces no se sienten cómodos algunos trabajando con otros o viceversa. Pero ya que tienes oportunidad de platicar casi como si estuviéramos cada quien en su casa, como en esta ocasión, como que las diferencias se borran y queda un poco más a la luz las similitudes, ¿no crees? O sea, intereses en común, áreas en las que uno quiere desarrollarse y tal vez otro ya se desarrolló, y un poco también esta buena fe de decir, oye, yo te ayudo, incluso grabando un video de algo que bien pudiera cobrarte por mostrártelo, ¿no? Así es. Así es. Es un tema importante. Sí. ¿Cómo te va de jubilación? Te jubilaste hace casi un mes.
un mes activo. ¿Sabes qué he hecho? Me he puesto a ordenar las carpetas aquí en mi laptop, Ajá. colocando las últimas versiones de los códigos, revisando. Siempre es bueno leer, siempre encuentra uno nuevas actualizaciones. Es impresionante ver el cambio que tuvo ASME PCC2 2022 con respecto a las anteriores versiones. Ok. Y basado en mi experiencia, estoy entendiendo hacia dónde se están moviendo los códigos. Fíjate, el hecho de que la American National Standard, la ANS o la antigua ANSI, haya Ajá. permitido sentar en una misma mesa al comité API y al comité ASME para que juntos escribieran el estándar ASME PCC1, PCC2, PCC3, es Ajá. porque API ha entendido que los recipientes y los sistemas de tuberías no trabajan de acuerdo a cómo está especificado según diseño, sino que Ujú. operacionalmente ocurren eventos, operacionalmente hay problemas de proceso donde varían, bien sea el pH o la composición química del fluido o la temperatura, y entonces esas variaciones en las especificaciones de los fluidos hacen que den origen a mecanismos de daños que el usuario no tenía contemplado que eso ocurriera. Entonces, han nacido en los últimos años prácticas recomendadas, actualizadas, y esos post-comité construcción, lo que llaman PCC, post-construcción comité, para que el inspector deje de pensar que el equipo es nuevo, como tú lo dijiste en la anterior entrevista, que los códigos no te dicen el ABC, sino que te dicen Exacto. una orientación, una guía, un camino para que luego, con tu experiencia propia, con las buenas prácticas de ingeniería y esas buenas recomendaciones, que son prácticas recomendadas, a veces son opciones, tú las tomes y crees tu propio sistema de recuperación de tus propios equipos para el usuario. Entonces, los códigos han entendido eso y se han venido caminando hacia la parte de postconstrucción. Por supuesto, sin olvidar y manteniendo la construcción de equipos nuevos con nuevas tecnologías. Pero sí he visto eso. Fíjate que el API 584, que trata sobre las ventanas operacionales de Ujú. integridad, precisamente es eso, que el usuario te informe a ti como inspector los diferentes eventos operacionales que ha tenido porque los tiene documentados. Y te dice, mira Jorge, tú que me vas a inspeccionar en mi planta, aquí tienes los eventos que nos han ocurrido. Aquí están las ventanas operacionales donde hemos registrado los cambios de especificaciones de los fluidos, donde hemos registrado algunos problemas, fracturas y rupturas de nuestros equipos para que tú te retroalimentes y así tener una mejor visión de cómo hacer las cosas. Entonces, hacia allá tenemos que ir apuntando también nosotros, ¿no? Hacia nutrirnos de esos comités post construcción. ¿Qué tanto, qué tanta resistencia consideras que hay actualmente en la industria para actualizarse? Lo digo por esto. Estamos en un punto que es como una especie de transición generacional actualmente, en la que hay gente con muchísima experiencia que ha trabajado durante muchos años con un modelo de trabajo tal vez un poco más tradicional, y hay una transición también de gente muy joven que está ingresando como su primer trabajo, como la primera vez que entra a la industria, con otras ideas, a lo mejor no tan acostumbrados a leer, más acostumbrados a lo mejor a consumir contenido rápido, como el TikTok, por ejemplo, que en 30 segundos te están queriendo explicar un tema a lo mejor muy complejo. Y se encuentra también una cierta resistencia que creo que es común en todas las generaciones, ¿no? De pensar que mi generación es la buena y la que sigue no, porque son jóvenes e inexpertos, y eso ha pasado durante los años, ¿no? ¿Qué tanta resistencia encuentras tú en este brinco generacional para actualizarse en ese tipo de documentos? Mira, hay resistencia de ambos bandos. Alguien dijo que eh, lo viejo se resiste a desaparecer y a Ajá. lo nuevo le cuesta nacer. Siempre hay esa. Lo que sí he visto en lo personal, con preocupación, es que tú y yo crecimos
en el campo industrial allá, donde se conecta el tubo, donde se suelda, Sí, donde se prende la máquina. Y ese fue nuestro crecimiento. Los jóvenes están buscando más la parte de certificarse antes de calificarse. Es mi sí. opinión. Y todos los códigos, tú lees todos los códigos y dice el personal debe estar debidamente entrenado y Ujú, certificado. El personal debe estar apropiadamente certificado y calificado. Nunca escriben una sola palabra, sino que ujú. escriben las dos, certificado y calificado. Calificado. Y los jóvenes deberían de iniciar como nosotros, con esa vieja escuela, de ir a campo y luego sí aplicar fórmulas, aplicaciones de campo. Por ejemplo, hay programas que en el teléfono tú colocas valores, presión, temperatura, material, y te dice, "Guau, hasta cuánto espesor requerido necesitas". Allá mismo en campo. Hay aplicaciones que con el teléfono tú puedes calcular el espesor remanente. Entonces, Ujú. bueno, que esa tecnología sirva para que, no para que ofrezca resistencia, sino que se una a dar nuevas ventajas, a dar nuevas oportunidades de crecimiento. Que sea así, pues. Sí, porque por otro lado también, vamos, me pasó con una anécdota rara. Comprobé hace algunos años que muchas veces la gente que es perezosa termina sacando las mejores ideas, porque al menos eso fue en mi experiencia. Teníamos un compañero dentro de mi equipo de trabajo, el cual de repente hacía, pues le gustaba ahorrarse la fatiga muchas veces, ¿no? Era un poco perezoso. Pero esa pereza hacía que él encontrara maneras más sencillas de ir del punto A al punto B en sentido ingenieril, para no trabajar tanto. Y eran efectivas muchas veces, la mayoría de las veces quiero pensar. En el caso actual, la generación que va tomando las riendas, que va iniciando, tal vez ahorita que tenga, no sé, entre 18 y 22 años, por decir un número, pues a lo mejor vienen con otra idea más eficiente en ciertos puntos, pero que va a necesitar madurar durante un buen tiempo para poder implementarse y para poder comprobarse también. Sí, fíjate, Jorge, uno de los mejores profesionales que he conocido en la industria, él, la hora de entrada era a las 7 de la mañana y él llegaba todos los días a las 9 y se iba tarde, ¿no? Yo normalmente trabajaba de 7 hasta las 4 de la tarde y él llegaba a las 9 y se iba a las 6 a las 7. Y cuando el jefe le preguntaba y le reclamaba por qué llegaba tarde, porque era perezoso, porque era Ujú. así de no levantarse temprano, él Sí, decía, yo llego tarde, pero siempre llego a dar soluciones, a dar respuesta a problemas, ok. a resolver casos de allá de campo. Y en Ujú. cierto modo tenía bastante razón. Él decía, bueno, a mí me cuesta, tengo ese problema para levantarme. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Fíjate, tú ves una imagen de Albert Einstein, Ujú. desalineado, con su cabello sin peinar, no ha vestido elegante ni con frac ni levita, sino tú lo veías y no parecía el genio que era. Entonces, Ujú. a veces uno, por error, se crea como una especie de estereotipo, ¿no? De que tiene que Sí, ser con estas cosas y resulta que no, que lo que tú dices, los nuevos jóvenes, de repente con pocas actitudes hacia unas cosas, pero pueden tener una inteligencia de, de las nuevas generaciones que les sirven al usuario y por supuesto a nosotros mismos. Hay que escucharnos a todos y hay que aprender de todos. Simple. sí. Sí, ¿qué tanto consideras que debería dedicar un nuevo inspector al inicio de su carrera para poder llegar a un punto, digamos, de estabilidad, un punto constante en cuanto a conocimiento? Porque vamos a esto. Yo veo que actualmente es muy atractivo esto de capacitarse o certificarse de manera muy expresa al vapor. Y no por el hecho de que un curso dure más, quiere decir que es mejor. Así es. Tiene mucho que ver el instructor, la experiencia, cómo se maneja y todo eso, pero sigue siendo muy atractivo.
el hecho de tener una carrera corta y bien remunerada, algunos hace que les brillen los ojos, en definitiva. ¿Cuál consideras tú que pudiera ser el balance en ese punto? De decir, ok, ¿cuánto tiempo debería dedicar un nuevo inspector? ¿Es necesario estar en cursos más tardados o en una preparación más formal? ¿O sí, toma la preparación que quieras, pero llévala a campo y ejecútala? ¿Cómo crees que sería el balance ahí? Sí, yo creo, por algo la ASNT establece un mínimo de horas para los diferentes niveles. Creo que para nivel 1 requiere mínimo 40 horas de formación. No sé si eso está todavía así. Para nivel 2, 80 horas. O sea, había como un mínimo de requerimiento de horas de formación. Y eso es cierto. Fíjate, Jorge, muchas veces un curso de 24 horas, pero muy concreto, como es el caso de los que nosotros damos, pues que no son cursos muy extensos, pero vamos directamente al grano de lo que ocurre en campo y vamos viendo lo que dice el código y cómo eso aplica en el campo. Por ejemplo, de hace unas décadas para acá, unas décadas atrás, el ser humano ha tomado los conceptos de los metales para la vida del ser humano. Por ejemplo, la palabra resiliencia es una palabra que está de moda ahora. Los que estudiamos metalurgia y metales sabemos que es la capacidad que tiene un material de moverse dentro del límite elástico y a pesar de que haya tenido ciertas cargas aplicadas, él se pueda reordenar y nuevamente volver a su condición inicial. Sí. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, Jorge es un hombre tenaz, la tenacidad es la capacidad que tiene un metal de absorber impacto antes de romperse. Quiere decir, estoy diciendo con eso que Jorge es una persona que a pesar de haber llevado golpes en la vida, de haber tenido fracasos, él continúa adelante con su proyecto de vida, adelante con su proyecto profesional. Eso es ser tenaz. Ser la dureza, ¿no? Omar Uzcategui tiene el corazón muy duro. El corazón no es duro. Solo que la gente aplica la dureza metafóricamente para decir, no, él ha endurecido su corazón. Y al endurecerlo, al mismo tiempo es frágil, porque con cualquier evento familiar que le ocurre, se quiebra todo y rompe a llorar. Entonces, las propiedades de los materiales, el ser humano, Jorge, es como una planta industrial. Tú tienes dentro de tu cuerpo un intercambiador de calor, un filtro, tienes un hígado, tienes unos pulmones. Uno ve en la industria pulmones de aire, ¿verdad? Sí. Entonces tiene unos pulmones, tiene un hígado que suministra ácido para que el estómago trabaje de la manera apropiada. Entonces el ser humano, si se le daña un órgano, seguramente el que está asociado a él también va a tener problemas, porque el que lo alimenta, el que lo mantiene regulado, está enfermo. Así pasa en la industria, igualito. En la industria hay un intercambiador de calor que se encarga de enfriar o calentar el fluido para que luego entre a la columna con la temperatura y el pH y la concentración adecuada. Si ese intercambiador está sucio, tiene un grado importante de ensuciamiento, tiene algún tipo de fuga o falla, seguramente el órgano principal, que es el reactor o la columna, va a tener la tendencia a presentar problemas. Entonces, ya de hecho la planta industrial es como un reflejo de cómo se comporta el ser humano. Las tensiones, fíjate, las tensiones de los materiales, ¿cómo las aliviamos? Usando un calentamiento que se llama PWHT, un calentamiento post soldadura. ¿Y qué es lo que hace eso? Sacar el hidrógeno y aliviar los esfuerzos. Bueno, ¿tú sabes cuál es el PWHT del cuerpo? La sonrisa. Cuando una persona está estresada, está tensa y logra florecer una sonrisa, en ese momento se está haciendo un alivio térmico a sus tensiones. Está liberando tensiones y su organismo se relaja, se alivia debido a esa sonrisa. Entonces, es así. Tu cuerpo, el mío, es una planta industrial que hay que cuidarla, así como cuidamos los materiales, hacerse inspecciones periódicas, así como tú la haces en los intervalos de inspección de los equipos, al cuerpo también hay que hacerle lo mismo. Entonces es como una especie de similitud de la industria con el cuerpo.
Es así. Es una gran analogía. No, nunca realmente lo había pensado así. Hay veces que tomas de referencia, por ejemplo, en el caso de inspección visual y óptica, pues el ojo humano, ¿no? Y trato de decirle, bueno, es como una cámara, tienes un sensor o tienes una película fotosensible, como se utilizaban mucho antes. Bueno, yo la sigo utilizando, es uno de mis hobbies, de hecho, y funciona de esta manera, entra la luz, se refracta y cosas por el estilo. Pero ya pensarlo como una planta me hace todo el sentido del mundo, prácticamente. Así es. Fíjate, yo me acerco a ti con mis ojos enrojecidos o con mi piel brotada, ya con una inspección visual tú puedes diagnosticar, si eres médico, qué tipo de enfermedad estoy o qué mecanismo de daño estoy mostrándote, Sí. para saber cuál es su morfología, cómo mitigar esa enfermedad y cómo tratarlo. Igual pasa la inspección visual. ¿Cuál de las dos soldaduras le recomendamos nosotros que el inspector debe prestar especial atención? A la soldadura longitudinal, porque ella, si tú vas a ASME sección 8, división 1, a partir de UW12, hasta a partir de UG22 están las fórmulas. Y tú vas a ver cómo las soldaduras longitudinales, ¿verdad? Ese tipo de soldadura tiene el doble de los esfuerzos de la circunferencial. Entonces, si tú eres inspector, yo voy a hacer una inspección de este recipiente, voy a hacer un spot. ¿A cuál se la hago? A la longitudinal. Y le hago una inspección visual a la circunferencial. Siempre priorizando en función de los esfuerzos del material, en función de las ecuaciones que permiten observar cómo una tiene un 2, te está diciendo que es la mitad de la otra, en lo que es el tema de los esfuerzos. Entonces, de esa manera tú optimizas tus esfuerzos propios inclusive, porque cada ensayo tiene un costo, Jorge. Yo hago un líquido penetrante, una placa, un ultrasonido, eso es costo. Entonces, cuando tú vas al área donde tú como inspector piensas que puede haber un mecanismo de daño, asesorado por un especialista de corrosión, asesorado por el personal de planta y por proceso, vas allá y utilizas esa soldadura longitudinal para realizar como una especie de muestra, una muestra que se llama spot, que es diferente de random. También le digo a las personas que random es si tú sueldas 6 tubos circunferencialmente hablando, tomas 2 tubos completos, eso se llama random, eso se llama muestra aleatoria. Pero cuando llamamos spot, es un sector de la circunferencia de toda la soldadura. Tomas un sector, un spot. Hasta los términos, lo que hablamos en la primera charla de tener un lenguaje técnico igual para todos. Cuando yo te diga spot, ya tú sabes qué es. Cuando te diga random, ya tú sabes qué es. Y ese tipo de cosas. Entonces, volviendo al tema de las propiedades, los materiales, y el cuerpo humano es un material. Todos tenemos átomos, todos tenemos hechos con esa misma configuración. Y el ser humano simplemente ha trasladado eso a la industria. De eso se trata. Cuando yo inicié formalmente en el tema de pruebas no destructivas, tomé curso, uno de los primeros que tomé fue, bueno, ya formalmente, ya como tal, fue ultrasonido. Y bueno, algunos lo saben por ahí, yo vengo del área médica. Yo no inicié directamente en este tema del área ingenieril o del área de inspección como mi primera opción. Yo soy radiólogo, de hecho, del área médica. Entonces, empiezo a encontrar que la física es prácticamente la misma. Y platicaba con un nivel 3 en uno de mis primeros cursos, que es nivel 3 en radiografía también, y le decía, oye, a mí me parece que es un poco más sencillo el proceso de radiografía industrial que están manejando aquí para tubos, para placas, cosas por el estilo, que lo que yo manejaba en el área médica. Y él me decía, yo creo completamente lo contrario, yo creo que es más fácil lo que se hace en el área médica porque al fin de cuentas radias lo mismo, radias cuerpos. Y entonces empezábamos a entrar un poco en debate en de sí, pero mira, ¿qué parte del cuerpo quieres ver? ¿Qué estructura, qué zona, en qué momento vas a utilizar un medio de contraste, cosas por el estilo? Y compartimos ideas en una plática muy buena, y debe tener buen rato esa plática, sobre el tema. Lo que yo rescataba de ahí era que los conceptos físicos y los principios terminaban siendo los mismos, igual con el tema ultrasónico. Dentro de radiografía yo veía imagenología un poco,
el mismo ultrasonido médico que trabaja con los mismos principios piezoeléctricos, con el mismo tema de las frecuencias, por ejemplo, a una cierta escala es lo mismo que se ve en el tema de ultrasonido convencional o arreglo de fases o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre hay un tema rescatable por ahí. ¿Has conocido gente que haya cambiado de carrera y que ahora se encuentra en esta área? Sí, mucha gente que le llama la atención esto. Pero fíjate, me encantó eso de que me dijiste que iniciaste en la parte médica. Fíjate, el principio de radiografía. ¿Cómo se observa, cómo se observan las inclusiones en una placa de radiografía? Dependiendo de la densidad Sí. de la inclusión. La escoria, que es producida por minerales, es mucho menos densa que el hierro. Por lo tanto, el haz de radiación lo va a atravesar fácilmente y va a oscurecer la película. Cuando se trata de inclusión de tungsteno, el tungsteno tiene casi 3 veces la densidad del hierro, o sea, mucho más denso. Entonces, cuando el haz de radiación se encuentra con ese elemento extraño, que es casi 3 veces más denso que el hierro, esa densidad va a atenuar la radiación y no va a quemar lo suficientemente la película. Por eso es que se ven las indicaciones de tungsteno, esas discontinuidades blancas en la película. En el ser humano ocurre lo mismo. Un pulmón donde originalmente debe haber aire, se está llenando de moco o de algún tipo de elemento fluido allí en los pulmones. Es el elemento líquido que tiene otra densidad diferente a la del aire, va a atenuar las de radiación de rayos X y va a sacar en las radiografías imágenes más claras. La gente tiene la falsa creencia, Jorge, de que una imagen oscura en un pulmón pudiera ser algo malo. Y no necesariamente, o sea, va a depender de eso. Ahora, también te digo algo, los radiólogos médicos tienen un arte increíble. Ellos, mira, yo necesito que la placa me muestre este órgano. Y ellos tienen la técnica, el tiempo de exposición y la manera como hacen la toma para que la película salga exactamente lo mejor posible ese órgano para que el médico pueda observarlo. O sea, también tiene un alto nivel de pericia de parte del radiólogo médico, ¿no? Sí. Cuando estaba en la secundaria es una anécdota que después me daba mucha risa porque lo que hace la ignorancia. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, estábamos en segundo tal vez, pues es una cierta época de rebeldía, uno tiene por allá de 14 años, tal vez 15, no sé, y pues quiere ir contra las reglas según, ¿no? Y recuerdo una compañera que estaba con nosotros en la escuela que un día llega muy preocupada, casi llorando, porque sus papás le iban a hacer, le habían hecho estudios médicos para no sé qué cosa, ¿no? Y la regañaron y la castigaron y la pusieron como campeona porque sus pulmones salieron negros. Entonces se dieron cuenta que fumaba y ella definitivamente fumaba, o sea, era el tema de que, ay, escondidas, ¿no? Fumaba. Lo cual es un pésimo hábito, yo lo hice muchos años y no lo recomiendo, pero bueno. Ella fumaba, entonces salieron los pulmones negros y la regañaron porque salieron negros es por el humo del tabaco, ¿no? Ya cuando yo me quedé con esa idea y ya cuando estoy estudiando primer semestre de la carrera, pues ya digo, no, pues nada que ver, o sea, es un tema de densidades, básicamente. Correcto. Entonces ya lo entiendes, pero ir contra el imaginario colectivo, ir contra la creencia popular de que va a salir negro porque está lleno de humo de cigarro, pues es un poco difícil de explicar a veces. También. Fíjate, Jorge, hablando de la parte técnica, a veces es difícil convencer a un profesional de que una examinación no destructiva puede ser usada en lugar de una prueba de presión. Y no lo dice Omar Uzcategui. API 510 y ASME PCC2 ya están dando esas alternativas. Y tiene una razón lógica. Si tú con una radiografía puedes observar una grieta con un tamaño específico o una discontinuidad, vamos a llamarlo así, con un tamaño específico, ya tú puedes saber que a cierta temperatura ella puede propagarse o crecer o generarte un problema en campo. Entonces ya tú es como una especie de preventivo. Epa, yo necesito corregir eso ahora. Y a lo mejor una prueba de presión que lo único que hace es decirte que el material está lo suficientemente robusto para que ese día contenga la presión,
pero no para estimar vida remanente ni nada de eso, sino que puede contener la presión ese día. Tú puedes decir, bueno, yo necesito preventivamente esa discontinuidad, repararla. Y a veces hay gente que dice, no, porque un ensayo no destructivo no te permite ver la integridad mecánica, porque ellos piensan que las pruebas de presión son todas para medir integridad mecánica, y no es así. Una prueba puede ser para una prueba de fuga, una prueba en servicio, que no detectes ningún tipo de fuga en una unión bridada, no necesariamente. Por eso es que el código de construcción, Jorge, lo llama hydrostatic test, mientras que los códigos por construcción lo llaman pressure test, porque son pruebas de presión que pueden tener diferente objetivo, vamos a decirlo así. Entonces, al igual que eso, tú con un ultrasonido, tú me puedes, yo documento eso, me hace un ultrasonido y me dices, mira, no encontramos ninguna discontinuidad en la soldadura. Eso me puede servir a mí para liberar una soldadura, yo lo documento y también me sirve para cualquier auditoría. Yo la liberé utilizando este método. Hay muchas ocasiones en las que esa condición, esa idea la tienen muy clara los inspectores de campo, pero no necesariamente quienes mandan en el proyecto, quienes son los supervisores, los encargados o los gerentes o algo por el estilo, quienes sabemos que muchas veces están viendo más el tema de eficiencia, más el tema de que salgas a tiempo en el cronograma, de que cuides el dinero, de que cuides otras cosas, ¿no? Hace tal vez un año me llama una persona por teléfono y me dice, Jorge, estamos en una planta de temas alimenticios, una planta de un tequila muy grande acá en México, y ya soldamos todo, ya está todo para liberar, pero nos dimos cuenta que nos piden pruebas hidrostáticas. Por favor, dime qué factor utilizo para poder cambiar una prueba hidrostática por una prueba neumática. Y yo le digo, no funciona así. De hecho, las pruebas neumáticas como que no las quieren mucho. Hazme la ingeniería en general, la física no las quiere tanto como las hidrostáticas, no funcionan igual. Me dices que se quieren ahorrar el tema del agua, quieren hacerlas más rápido, no importa si le tengo que meter más presión, y yo, peor, no le vas a meter más presión ni de chiste. O sea, ¿qué voy? Es un buen ejemplo que muchas veces la falta de interés puede ser también, o la falta de estar involucrado a lo mejor en cosas muy básicas dentro del mundo de la inspección, hace que los gerentes o hace que los encargados tomen decisiones muy malas. Así es. Fíjate, Jorge, te voy a decir algo. Sí. La prueba de presión hidrostática, como lo llama ASME, Hydrostatic Test, esa primera prueba es muy útil. Primero, permite verificar que tu diseño quedó bien hecho. Segundo, que los materiales que usaste también son los apropiados. Y la más importante, esa primera prueba de presión, Jorge, hace una especie de alivio de los esfuerzos. El material está armado, fabricado, tenso, luego tú le metes una primera presión y él, con esa fuerza de tensión que luego a liberarla comprime un poquito, hace una especie de alivio de esfuerzo. Así lo dice ASME. Pero luego, las que vienen subsiguientes dejan de ser útiles. Y eso tiene que entenderlo, y hacia allá está apuntando ASME PCC2 y 510, de entender, y por eso es que te lo dice, una prueba de presión no debe ser parte de la rutina de inspección. Clarito lo dice 510. Claro. ¿Por qué? Porque dejan de ser útiles. Y hay gente que piensa, hay usuarios que equivocadamente piensan, yo le voy a hacer una prueba de presión a una presión alta para garantizar que en un año el equipo no me va a fallar. No, una prueba de presión no sirve para medir vida remanente, para nada, solamente que ese día le estaba robusto. Ahora bien, lo estamos estresando más ese día solamente. Y los códigos dicen que la prueba es utilizando agua. La prueba neumática es solo una opción. ¿Cuándo es una opción? Uno, cuando por razones de elementos internos, bien sea refractarios o algún tipo de equipo interno que tengas que no puede estar en contacto con agua, no puedes usar agua. Dos, si utiliza el fluido H2S, tiene restos y trazas en las paredes de HCl, de un fluido que no puede estar en contacto con la humedad, tampoco puedes usar agua. O
ya el equipo tiene 30 años, ya las bases, las fundaciones están corroídas, ya han perdido cierta integridad para contener el recipiente lleno de agua, entonces ahí surge la neumática como una opción. Pero la liberación de energía, porque el gas puede ser es compresible, puedes comprimirlo y llenarlo de energía, mientras que el agua no. El agua o el líquido es de baja compresibilidad. Como no puedes comprimirlo, la liberación de energía es mucho menor. ¿Y en qué se basan los códigos para establecer las pruebas? En la seguridad de las personas, de las instalaciones y del medio ambiente. Entonces, la prueba neumática siempre será, vamos a decir, la última opción, cuando por razones que te estoy nombrando, las estructuras, el servicio o algún elemento interno que tenga, por ejemplo, si él tiene algún tipo de catalizador, que son algunos pirofóricos que al estar en contacto con la humedad se encienden, tú no puedes hacer una prueba hidrostática, porque hay trazas de ese catalizador en las paredes y no puedes hacer una prueba, o H2S o HCl. En fin, es necesario y muy importante decirle a los inspectores que la prueba neumática es solo una opción cuando no puedes hacer una prueba hidrostática. Hay otro tema también con pruebas neumáticas que de repente, pero más bien neumáticas en muchas veces, pero también con pruebas hidrostáticas, en el cual, por ejemplo, ese tema de mi interés es claro y te da un cierto tiempo con el que puedes trabajar. Que si bien en pruebas de fuga hay una especie como de idea general en la que más tiempo va a significar más sensibilidad, y es correcto para espectrómetro de masas, es correcto a lo mejor para diodo detector de halógeno, incluso para prueba de burbuja en algunos casos, pero no necesariamente es lo mismo para pruebas hidrostáticas o neumáticas, en las cuales yo me he topado con pruebas de 24 horas, 48 horas, que están manteniendo la misma presión, estresado el componente, y a veces considero que eso es contraproducente. ¿Cuál es tu idea en ese punto? Bueno, National Board no tiene tiempo. Fíjate, no es lo mismo el tiempo requerido para una prueba de una caldera, que es un tamaño bien grande, a un equipo más pequeño, ¿no? Los códigos simplemente te dan, como tú lo dijiste en la primera entrevista, una orientación. Mira, mínimo 30 minutos, dicen algunos. Otros dicen mínimo 10 minutos. Ahí es donde priva el buen sentido de las buenas prácticas para tomar el menor tiempo posible, que te permita, como dice National Board, que permita que el inspector pueda tener acceso a todas las áreas que él necesita verificar, pero siempre pensando en el buen sentido de tener las pruebas al menor tiempo posible. Lo que sí te hablan de asegurar un tiempo de sostenido a la presión de prueba y luego bajar, si estás usando una presión por encima de la MAWP, ¿verdad? Subes, la sostienes el tiempo que es necesario, luego la bajas a la presión de operación y es cuando realizas la inspección. Así lo recomienda National Board y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Nunca es bueno inspeccionar un equipo cuando tiene la máxima presión de prueba. No, siempre es bueno dejarlo allí un tiempo necesario y luego bajarla. Lo que sí es importante, basado en todas estas consideraciones y estos riesgos, es que el inspector se asegure que los instrumentos de control de esa prueba estén lo debidamente calibrados y que sean más de 2, mínimo 2, 3, para que él pueda comprobar las lecturas. Si un manómetro tiene 10 bares y el otro tiene 20, tú te das cuenta que algo irregular está pasando. Pero si los dos tienen 10, 11, 10, 11, los tres 10, 11, o todos están incrementándose la presión en una manera igual, porque también es importante, Jorge, no es bueno llevar de una vez la presión de prueba, alcanzarla de una vez, hay que ir por fases, un 30%, parar, observar, miren el manómetro, las uniones, ok, todo está bien, sigamos subiendo, 50%, volvemos a probar, porque es una prueba que hay ciertos riesgos involucrados para el inspector y para el personal, para la planta y para el medio ambiente. Entonces, siempre el sentido común debes privar en todas estas cosas, en cada una de las actividades de campo. Es cierto. Me pareció que hubo un boom hace unos cuantos años, no sé, tal vez hace 6 años, 10, 8, más o menos,
en el que de pronto existió en Latinoamérica y muy marcado en México esta necesidad de empezar a capacitar y certificar al personal en pruebas de fuga, principalmente a los que realizan pruebas hidrostáticas o pruebas neumáticas. Yo dije, ok, puede ser dos razones. Una, que la industria por fin se dio cuenta que es necesario profesionalizar este punto, o algún requisito de cliente, de un cliente muy grande, el cual eventualmente marcó un cambio en esta zona. ¿Has experimentado algo similar con alguno de los entrenamientos o de las áreas en las cuales estás especializado? En las cuales de repente hay un boom y todos buscan un cierto tipo de preparación. Sí, a veces mal enfocado. Mira, ¿sabes qué problema tenemos en Venezuela? A la hora de saber o determinar cuál será el valor de la presión de prueba. Ahí viene todo el mundo a querer dar un valor, ¿no? Que es 1.5, que es 1.3. Y muchas veces un equipo que tiene 30 años en servicio, le quieren meter 1.5 igual a la MWP, igual que cuando él era nuevo. Imagínate, Jorge, el exabrupto de querer probar un equipo que tiene 30 años con un mecanismo de daño, con una degradación activa, a quererlo probar cuando él era nuevo. No, es importante que la gente, más que saber hacer la prueba, la gente tiene que prepararse y tener conocimiento de qué está haciendo, qué está buscando al realizar una prueba. Por eso los códigos post construcción los llaman pressure test, que puede ser leak test, que puede ser service test, puede ser hydrostatic test, pneumatic test, dependiendo de la necesidad del usuario. Y ni siquiera ese comité te dice cuál usar. No. Mira, usas esta por esto. No, ellos te ponen el abanico de pruebas que tú puedes tomar. Ahí volvemos a decir lo mismo, el buen sentido, las buenas prácticas de ingeniería, en consenso. Muchas veces hay inspectores que les gusta trabajar solos y eso no es así. Eso se conversa con la gente de operaciones, con la gente de proceso, se revisa el historial del equipo, los mecanismos de daño que ha tenido, y entonces en función de todo eso se determina cuál será el valor de la presión que mejor represente la condición actual del equipo. Lo vuelvo a repetir, tomar el valor de la prueba que mejor represente la condición actual del equipo y dejar de estar pensando, no, yo quiero verificar la integridad mecánica, yo quiero probarla a más presión para... No, si es importante verificar la integridad mecánica, por supuesto que lo es, pero sin dañar otras cosas utilizando altas presiones en las pruebas. Actualmente, y esto sale a colación porque hace poco en un post del grupo de Andy Team, alguien ponía una pregunta muy técnica y yo le respondí, fui de los primeros, digo, yo estoy rechazando las solicitudes junto con los administradores, y yo le respondía que lo ideal para responder su pregunta pues era buscar a alguien que tuviera experiencia en el tema, alguien que pudiera asesorarlo, que fuera experto, y no buscando necesariamente una respuesta práctica, fácil, sencilla y gratis en un grupo de Facebook. Y me comentaba, no, mira, yo estoy certificada en esta área, tengo certificaciones de S3, que son unas certificaciones muy locales aquí en México, que tengo la idea de que no sirven para mucho. En todas estas áreas, y en soldadura, y en seguridad, y no sé qué tantas cosas. Entonces se da el tema, pero estoy buscando una segunda opinión. Y a mí me comprobó una teoría que tengo desde ese tiempo, que es un poco peligroso. Es muy útil, pero a veces también puede ser peligroso el tema de la gente que estamos multicertificados. Así ¿Por qué? Obviamente toda la industria se conecta. En mi caso yo empecé en el tema de recubrimientos, lo cual me llevó a soldadura, a pruebas no destructivas, y luego en unos proyectos empezaba por soldadura y me pedían pruebas no destructivas y eventualmente recubrimientos. Entonces se fue entrelazando. Y como trabajo, casi siempre he trabajado por mi cuenta, no ha habido problemas. Si un día no hay trabajo de una cosa, hay trabajo de otra, y eso me ha ayudado a crecer. Pero actualmente en la industria hay gente a la que le dicen, tú vas a ser el de calidad. ¿Qué voy a llevar en calidad? Todo. E igual un día
te ponen a hacer soldadura, otro día te pueden hacer ingeniería mecánica, otro día recubrimientos, otro día concretos, pero no les están dando las herramientas necesarias, el entrenamiento necesario para poder salir el quite, para poder hacer las cosas como tal. ¿Cuál es tu idea de inicio con respecto a los profesionales multicertificados o multicapacitados en este tema? Fíjate, es una buena pregunta. Esa es la pregunta 15 de quién quiere ser millonario. De hecho, eso que estás diciendo pasa en Venezuela también, Jorge. Aquí ven al inspector de equipos estáticos como un todo. Y muchas veces el inspector conoce de intercambiadores, de columnas, de drums. Y de repente el usuario le dice, bueno, ahora vas a inspeccionar calderas, que también son recipientes a presión. Pero ya va, las calderas es otra cosa. La caldera usa refractarios, usa elementos aislantes, usa un quemador, usa un refractario en la garganta, un hogar, un sobrecalentador, es otra cosa. Y no hay que verlo como un todo. Y con respecto a las certificaciones múltiples, en mi época, hace 30 años cuando era joven, yo conocía un inspector ASME como Hernán Ferrer, no sé si lo conoce, de Colombia, un señor que es un tipo fuera de serie, es un tipo, un genio de la metalurgia, lo admiro y lo respeto. O un CWI y tú te quitabas el sombrero, porque el hombre sabía de todo, se especializó en eso. Muchas veces las múltiples certificaciones, si son de áreas diferentes, por ejemplo, no, yo soy certificado en inspección basada en riesgo y también en 571 y también soy en aquella otro y en ensayo. No, yo pienso que deben estar relacionadas. Por ejemplo, que tú seas nivel 2, 3 en ultrasonido, en inspección visual, también en radiografía. Claro, es válido porque ambas son examinaciones no destructivas o todas las que estamos hablando. Y además de eso, ya conociendo la parte de examinación no destructiva, quiero ser CWI, perfecto, porque el inspector de soldadura debe tener dominio de los ensayos no destructivos, muy válido, están conectadas. Pero esas múltiples certificaciones de diferentes temas es lo que yo veo a veces con cierta reserva, ¿no? Puede ser que sea así, pero me gusta más cuando la persona tiene certificaciones que se conectan, que están asociadas, que hay una sinergia entre ellas. Es lo que yo pienso. Ahora, hay otras áreas que creo que van muy de la mano, a veces, depende de qué te dediques, pero que no necesariamente la gente les va a entender. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de la pedagogía o de la filosofía aplicada al tema industrial. Cuando eres inspector, cuando eres auditor, cosas por el estilo, muchas veces tu trabajo va a estar expuesto a debates, va a estar expuesto a problemas, a temas éticos, a temas por el estilo, en los cuales a lo mejor una cierta preparación humana o una cierta preparación, el tema de humanidades en general o de filosofía, cosas por el estilo, pudiera ayudarte a resolver el problema más fácil. O sea, no todos son números y no todos son fierros, digamos. ¿Cuál área crees tú que puede atacarse para que un profesional que se va desarrollando como inspector, como ingeniero en este tema, pueda tener como respaldo para que le ayude en su trabajo, que no sea específicamente de inspección o específicamente de ingenieril? Me voy a lo que dice AWS, a la ética. Ajá. Yo creo que, Jorge, esa es la base de todo. Por eso es que AWS hace especial énfasis, QC1 y WIS, sobre la ética que debe tener la persona, porque ese es el principio, es la fundación de todo lo demás. Si todo lo demás, tu preparación, tu experiencia en campo, tu certificación, está colocada sobre la base de la ética, del trabajo ético y responsable, seguramente ese inspector o ese futuro inspector será de los mejores en su área. Esa es la primera. La segunda, amar lo que haces. No buscar una certificación o conseguir mejores salarios o buscar una certificación para tener cierto renombre. No, que eso te permita a ti aprender, y la certificación es una demostración
de que tú tienes dominio, conocimiento del comité o del código que tú estás aprendiendo. Pero sí, voy a las bases de AWS, del trabajo ético. Esa debe ser la base del inspector. Difícilmente, no he conocido uno, Jorge, no he conocido un inspector cuya base sea la ética, su conducta recta, que se llama el inspector. Todos son buenos cuando manejan ese fundamento, porque ellos entienden que tu decisión como inspector de soldadura pone en riesgo la vida de personas, de las instalaciones y del medio ambiente. Entonces, cuando la ética, que tú sabes cómo se mueve en este mundo, el tema de la ética, ¿no? Cuando se compromete, cuando tú detectas algo que tiene costo para la reparación y vienen a tratar de involucrarte en algún tema poco honesto y tú te mantienes íntegro, te mantienes recto, ¿basado en qué? No en el dinero, sino en tus principios. Entonces, y eso viene desde el hogar. Esa es la base de todo lo demás. Amar lo que haces y la ética de ser responsable y no ser comprable, que siempre la calidad y tu trabajo sea tu carta de presentación, el trabajo ético. Es importante que podamos entender que no todo es dinero en definitiva y que pues el dinero fácil no siempre es atractivo, es muy atractivo, sobre todo cuando la gente no sabe quién es realmente o no tiene una seguridad en sí misma o las cosas no le costaron lo suficiente como para poder valorarse o para poder sentarse en ese punto. Platicaba un poco con otro inspector, con Galindo, Rodolfo Galindo, que está por ahí también la entrevista con él, la charla con él. Que fíjate que no me gusta llamarles entrevistas, porque creo que es más un poco de charla, no es pregunta-respuesta, sino es cada quien pone de su parte. Más una conversación. Estás en la sala de mi casa, mi casa y estamos conversando. Sí, prácticamente aquí estás en mi oficina, entonces es lo mismo, está genial, que está el segundo piso de mi casa, entonces prácticamente se siente así, ¿no? Pero platicaba con él un poco, él está muy metido en el tema del desarrollo personal y es inspector y es nivel 3, es muy buen inspector de ultrasonido y SWI también. Y él había pasado en cierto momento por una época ahí como de depresión, que lo obligó y que lo orilló a hacer cambios y a motivarse después para certificarse y cosas por el estilo. Por ahí está su charla en YouTube. El punto es que a veces es difícil trabajar en esta industria como inspector porque es un trabajo muy solitario, en definitiva, porque es un trabajo muy de viajar y cosas por el estilo, cosas que ya habíamos tocado, pero también creo que a veces es difícil entender que no eres una máquina, que sigue siendo un ser humano el cual tiene que tener también un punto de reposo, un punto de prepararse y cosas por el estilo. En lo personal, cuando hacíamos las certificaciones, ya tiene yo buen rato que no me certifico en nada, pero yo siempre me daba un luto post certificación. Fue una regla que yo inventé, una regla muy propia y que siempre se la comento a la gente. Ya pasaste tu proceso, tú sabes que antes de certificarte estás a full, con la cabeza todo lo que da, estás concentrado, estás enfocado. Pasa tu examen, independientemente si me iba bien o si me iba mal en el examen, yo me desconectaba mínimo 3 días. Era mi regla. Entonces hacía sonceras, hacía cosas que nada que ver, me trataba de desconectar, de no trabajar en lo posible, porque era mi propio luto post certificación, era el punto en el cual yo tenía que enfriarme y vamos otra vez al mismo tema de los tratamientos térmicos. Ese era tu PWHT para ti. Exactamente, era mi tratamiento térmico por soldadura, es lo mismo. Correcto. Entonces a fin de cuentas lo relaciono con este tema, para poder después asegurar que iba a tener buena resistencia en lo que seguía, pues tenía que enfriarme en ese punto. ¿Tú has visto algún proceso similar? Sí, fíjate, tú que estás en las redes y que estás en este trabajo y nosotros somos como una imagen de alguien. La gente que no nos conoce se hace una idea de cómo tú eres, ¿no? Y en cierto modo, vamos a ponerlo entre comillas, tú eres como una especie de influencer, como lo llaman ahora. O sea, una persona que la gente te respeta
Cuando tú hablas te escuchan, tu opinión tiene validez. Entonces, eso hace más aún que tú te mantengas mentalmente y físicamente bien. Quiero hablar de algo sobre un tema que lo viví hace unos días en la red y que lo vivo de cada rato. Mucha gente, Jorge, pone una imagen. Mira, quiero que me digan qué pasó allí. Y un maestro me dijo, Omar, lo último que debe hacer un inspector es el sentido audible, el de la boca. Es la última que debe hablar. Él debe primero ver, escuchar, tantear, investigar y de último hablar para temer equivocarse. Y también les digo en las redes que cuando tú no tienes acceso a una data, que no diga cómo se soldó eso, quién lo soldó, qué material era, qué temperatura tenía, tú simplemente eres un individuo con una opinión. Yo opino que es eso. A mí me parece que es aquello. La idea no es así. La idea es que tú, y mucha gente tiene ese error. Mira, ponen una imagen, yo quiero que me digan qué pasó allí. Y tú sabes, Jorge, que así no se trabaja. No. Tú llegas, tú como inspector vas al campo, mira, hubo este problema y comienzas a hacer ahí te vuelves investigador, un policía. Mira, ¿y qué pasó aquí? ¿Y tú qué hiciste? Muéstrame dónde tenía los electrodos, muéstrame el certificado de calidad de los electrodos, muéstrame tu LPQ, la calibración de las máquinas y comienza una investigación. Ahora bien, ¿qué estabas haciendo? Y dice esto, este material, ¿de dónde lo sacaron? ¿Dónde está la cola de este material? Y comienza todo. Y de último, cuando ya has tenido un buen material de acceso, es cuando tú haces tu veredicto, haz tu veredicto pensando o basado, mejor dicho, en la historia, en lo que llama las ventanas operacionales, como dice API. Pero esa mala costumbre existe mucho en las redes. Y te pone una imagen, ¿qué es eso? Y comienza todo el mundo a opinar de diferentes maneras. Yo siempre le coloco eso. Cuando no tenemos la historial, ni el pH, ni el tipo de flujo, ni la temperatura, eres solamente una persona que está dando una opinión, pero no una opinión técnica. Entonces, no es una técnica y no es válida. Cuando tú eres influencer, vamos a llamarte así, o tú tienes cierto nivel de prestigio, de reconocimiento, hay que tener cuidado a la hora de soltar lo que vas a decir. Porque por alguna razón te dicen, no era por eso, sino era por esto. Entonces, vas a quedar como que, claro, no sabía que eso había pasado de otra manera. Entonces, siempre hay que cuidarse de eso y siempre decir lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo. Y luego ves a la gente que se está peleando. O sea, con tanta seguridad en su experiencia propia, porque vamos, cada quien cuenta cómo le fue en la feria, ¿no? O sea, ellos ven y dicen, no, tiene que ser así, y otros no. Entonces, ahí pasa muchas veces que digo, también analizo sus posts, normalmente no comento por obvias razones, pero trato de observar a ver qué dice la demás gente y me parece increíble cómo con una seguridad enorme te dicen, está rechazado porque el socavado tiene que tener tanto. A ver, ¿y cómo lo estás midiendo si es una imagen y no tienes acceso, no? Fíjate, no, Jorge, es que está evidente que ahí se ve y con una idea muy propia. Yo vivo en una ciudad donde a las afueras de la costa oriental del lago, el ciudadano de allí es muy ocurrente y dice muchos refranes, así lo llamamos. Y yo veo que tú dices muchas cosas así de tu pueblo, de tu gente. ¿De qué parte de donde tú naciste y eres? De México. Soy de Monterrey, México, es al noreste. Y tu gente es así, utiliza muchos refranes y cosas, vivencias propias para decir cosas, para hacer una comparación. Sí, la verdad es que sí. Digo, se toma un poco de todo, ¿no? Un poco de la gente que conoces, un poco de las frases y cosas así. Pero sí es algo como muy, muy de mi identidad en ese caso, incluso hasta la forma de hablar. Yo siento que hablo normal, pero a lo mejor si me escucha alguien de otro país o me escucha alguien de otra ciudad de aquí mismo de México, piensan que estoy enojado. No, al contrario, a veces dices cosas que las dices muy serio y a mí me da risa por lo que estás diciendo. Me da risa la comparación que haces. Sí, así pasa. Es curioso cómo tenemos que aquí una forma de expresarse muy regional.
Entonces, eso obviamente lo he utilizado a mi favor porque pues marque de alguna manera, no sé, alguna diferencia. Quiero pensar en que si hago las cosas bien, a lo mejor me escuchen y digan, ok, es Jorge, y ya saben si se quedan a escuchar o se van, ¿no? Pero sí es muy, sí, es como muy regional. La gente por acá hablamos muy así, también con ciertas frases raras. Y ahora yo te voy a A decir veces. yo te voy a decir una historia extraña también, fíjate. Sí. En la soldadura, el potencial agrietamiento del acero se mide a través de el carbono equivalente, ¿no? Ujú, Es una. El espesor. El espesor es grande, ujú, mientras más espesor, la soldabilidad va bajando. sí. El hidrógeno, 3. Y cuarto, las restricciones. En el ser humano es lo mismo. El potencial falla del ser humano es alimentarse de los elementos aliantes. Mientras más elementos aliantes o cosas, comida chatarra, tú consumas, pues vas a tener más problemas. Sí. Si vives con tensiones, vas a tener problemas. Si vives con restricciones en tu cuerpo, en tu mente, vas a tener problemas. Así que todo, Jorge, toda la parte metalúrgica y técnica está asociada al ser humano. Tiene un principio humano y eso es todo. Así es. Hay cuando me toca hablar de corrosión, que es algo tal vez de las cosas que más estoy metido, yo siempre pues trato de explicar muy, muy, muy a grandes rasgos el tema de cómo algunos materiales, pues, el proceso de pasivación, el proceso electroquímico de la corrosión, y les digo cómo de repente este óxido de hierro, que es feo como tal en su siglas químicas, digamos, pues a lo mejor es un mecanismo que el acero en algún momento decidió que le iba a proteger, y yo les digo, pero sabes que el acero está medio güey, porque, que es una palabra muy de acá, que está medio güey porque en lugar de protegerlo, como funcionaría como el óxido de aluminio o de algún otro material, pues este es poroso y guarda más electrolito y continúa el proceso de corrosión. Entonces, yo me he dado cuenta que con esa simple manera, a lo mejor muy burda de explicarlo, la gente termina entendiendo el concepto, y no si les hablara de una manera muy técnica como tal. ¿Has aplicado algo similar? Sí, cuando te acuerdas la primera clase, cuando le expliqué del matrimonio, del óxido de hierro, ¿qué te Sí, lo explico? Fíjate, Jorge, le voy a contar una vivencia muy técnica. sí. Tú sabes que hay servicios como la soda cáustica, como el H2S, como servicios hidrogenados, Sí. como servicios letales, que de acuerdo a los códigos es mandatorio, independientemente del material y el espesor, hacerle un alivio térmico por soldadura. Es mandatorio. NACE tiene su documento 0175 y API 904 que habla, 941 que hablan sobre hacer alivio térmico a ese tipo de fluidos independientemente del espesor. Sí. Bueno, nosotros teníamos en la planta de petroquímica un fluido que maneja algo que se llama etil cloruro de vinilo, algo así se llama, ¿no? Ajá. EDC la sigla. Resulta ser que comencé a detectar en planta, como ingeniero de corrosión, fugas justo en la zona afectada por el calor. Como si Ok. agarraras un taladro con una mecha finita y le hicieras un huequito. Pero tú Ajá. hacías un corte y veías el resto en buen estado, excepto ese pequeño agujerito que le hizo. Y Ajá. entonces comencé a darme cuenta que debido a, tú sabes que los materiales son piezoeléctricos, ¿no? Y Ujú. ellos pueden transformar tensiones mecánicas originadas por hidrógeno o por enfriamientos muy rápidos en el acero, pueden cambiar esas señales, esas tensiones mecánicas en señales eléctricas. Y Ok. entonces, por diferencia de potencial, en esa zona crean un ánodo chiquito en un cátodo gigantesco. Por Ajá. diferencia potencial hay un método de corrosión. Bueno, comencé a hacerle seguimiento a ese fluido y me daba cuenta que era eso. Pero de repente en el cabezal de vapor comenzó a pasar lo mismo. Y entonces eso contradecía mi teoría que yo la estaba presentando. Y yo dije, bueno, el cabezal de vapor no tiene por qué tener eso. Pero voy a tomar una muestra del vapor para que me hagan un análisis a cómo está el vapor. Le pregunté a Ajá. la gente de operaciones y de procesos y ellos negaron, no, aquí no ha habido nunca EDC en el cabezal de vapor, nunca. Nunca. Sí, con la Sin, seguridad. sin embargo, yo llevé mi muestra
para allá, porque yo no entendía por qué en el cabezal de vapor estaba ocurriendo lo mismo. Cuando me dieron los resultados de laboratorio y me dijeron, mira, hay trazas de EDC en el vapor. Jorge, destapé una botella de vino en mi casa y me la tomé. O sea, de lo feliz, Sí. o sea, como cuando tú dices, te agarré. Ahí Sí. era que te quería, porque eso contradecía, porque ellos me decían, pero si tu teoría dice que son los fluidos de EDC, ¿por qué en el cabezal de vapor está pasando eso también? Y yo decía, la verdad que sí, un vapor no tiene por qué tener ese mecanismo de daño, pero tomé una muestra muy en secreto, la llevas para allá, me le hace una muestra al vapor, cuando me dijeron que tenía trazas de EDC, me dijeron después alguien en confianza, sí, hubo un evento operacional, por error entró EDC al cabezal de vapor, y nos ha venido presentando ese problema. Así que esa vivencia y la corrosión tiene tantas manifestaciones que, bueno, eso es como para hacer un paper sobre ese caso, enviárselo a la NEIS para que incluya al EDC como aquel tipo de fluido que hay que hacerle alivio térmico. Pero ¿cuál fue mi recomendación para todos? Uno, evitar el uso de 60-10, porque tú sabes que el 60-10 deposita más de 20 ml de hidrógeno por cada 100 gramos de soldadura. Entonces, bueno, vamos a eliminar eso, vamos a precalentar, soldamos el pase raíz independiente del diámetro y el espesor con TIC o el GTAW, ¿verdad? De bajo hidrógeno, y luego vamos a rellenar con SMAUC también de bajo hidrógeno, y tomando control de la temperatura entre pases, y al finalizar cubrir con mantas cerámicas la soldadura, y de esa manera lográbamos tener o aliviar o evitar dejar que ese hidrógeno quedara por allí atrapado. Entonces, y comenzó a dar resultados esa recomendación. Fue éxito. Alguien me dijo que por qué no documentábamos eso. Yo lo documenté y lo presenté ante la gerencia, pero sí hubiese sido bueno llevarlo ante un organismo internacional para que, revisando las pruebas, determine que sí, para ese tipo de fluido en planta petroquímica debe llevar alivio térmico por soldadura y evitar el uso de 60-10. De hecho, Jorge, yo ando en esa campaña de recomendarle a los profesionales de las plantas petroleras y petroquímicas, quizá en otra planta puede funcionar, evitar el uso de 60-10. Y todos me dicen, pero ¿por qué tú dices que hay que evitarlo si eso está en AME sección 2 parte C? Sí, sí está, pero nuestra experiencia nos ha dicho que, y todos los códigos por construcción hablan de usar electrodos de bajo hidrógeno, todos. Sí. Entonces, si ellos me están recomendando que evite usar electrodos que no sean de bajo hidrógeno, entonces quiere decir que no puedo usar 60-10 como electrodo para reparar. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Qué me comentas? Yo creo que en ese caso los códigos evolucionan por algo. Así es. Vamos, el hecho de hablar de un código, de una norma, especificación, documento técnico, lo que sea, es entender que estás trabajando con un ente vivo, que con el paso de los años va a mutar, va a cambiar, va a evolucionar. Ya bien sea porque tienes nuevas tecnologías o ya bien sea porque hay nueva estadística, como en este caso. El hecho de que en cierto punto, ciertas condiciones, ciertos materiales, ciertos procesos fueran aceptados, pues la industria evoluciona, pasa lo mismo con los procesos, materiales, etcétera, y también va a evolucionar. Ahora, algo que me llama la atención es este tema del factor de trabajo técnico voluntario, pudiéramos llamarlo así. Yo estoy involucrado con las asociaciones y trato de participar activamente. De hecho, la próxima semana voy a Nueva Orleans al evento de AMPP, a dar unas clases, a dar unas charlas. Y al menos en esta ocasión no es algo por lo cual me paguen, todo lo contrario, yo tengo que pagar mi vuelo o mi traslado, hotel, comida, cosas por el estilo, pero pues vas a tratar de colaborar con la industria y con la organización que de alguna manera estás representando o te están representando. Pero por otro lado veo que muy poca gente está animada a eso. O sea, el hecho de presentar un paper, de presentar una ponencia, de poder participar en un comité, por ejemplo, de investigación o desarrollo de cierta norma, es mucho trabajo. Económicamente no necesariamente va a ser remunerado de manera inmediata. De hecho, la gran mayoría de las veces no te remuneran de manera inmediata ni a futuro. Pero creo que va relacionado con un compromiso con la industria que poca gente tiene. A nivel mundial, claro, son bastantes, pero
Si lo ves localmente, a veces en la empresa está solo. Y si es una empresa grande, pues va una persona o dos, si acaso de vez en cuando, a hacer algo de investigación o invertir algo de su tiempo para poder mejorar un cierto proceso que eventualmente le va a ayudar a toda la industria. Entonces, este tipo de documentos de consenso tienen que nutrirse de algún lado y no siempre estamos dispuestos, por la razón que sea, en ayudar a nutrirlos también. Jorge, te voy a contar una historia personal. Sí. Yo desde el año 2007, o sea, hace 17 años, estoy dando cursos gratuitos para PDVSA y para Pequiven. Gratuitos en todas las áreas, inspección 510. Y mucha gente me decía, tú eres tonto, tú estás compartiendo lo que sabes. No, eso no se hace. Cuando tú te jubiles, vas a tener esa dependencia que te busquen para que hagas eso. Y yo le decía, no, yo soy feliz enseñando. Soy feliz cuando alguien joven lo agarro y lo monto en el camino hacia donde tiene que tomar y después él me lo agradece. Soy feliz con eso. Resulta ser que apareció el COVID, ¿no? Apareció el COVID y eso minimizó, o mejor dicho, quitó del mundo industrial los cursos presenciales por un tiempo, debido al COVID, ¿no? Tú sabes. Sí. Pero resulta ser que yo tenía ya todos los cursos gratis que había dado, sus presentaciones en PowerPoint, en PDF. Y en ese tiempo, en el año 2020, un 19 de marzo, se cumplen 4 años el mes que viene, murió una nieta mía, una única hija de mi hija. Okay. Eso me afectó en gran manera. Tú sabes, uno ama a los nietos más que a los hijos de uno. Y alguien que Dios envió, porque yo creo en Dios, y me dijo, Omar, pero sal de ese estado de depresión donde estás. Ponte a enseñar por internet, métete en grupos. ¿Y qué pasa? Y me removió como que la fibra, el cuerpo. Yo quedé pensando después que tranqué la llamada y comencé en el año 2020 a meterme en grupos en Facebook. Y gracias a Dios y haber tenido las presentaciones, producto de clase gratis que di por mucho tiempo, me permitieron crecer económicamente al llegar a países que tenían necesidades de formación y que debido al COVID las clases presenciales se habían reducido y dieron pie o dieron apertura a las clases online más que en cualquier otro momento. Antes del COVID y después del COVID fue un boom, vamos a decirlo así, de las clases online. Y entonces, bueno, increíblemente Dios me devolvió, porque no me tuve que poner de cero a presentar las presentaciones, sino que ya las tenías hechas. Simplemente las puse, hey, aquí está a disposición estos cursos, vamos a presentárselos. Y para que la gente, los que nos están escuchando, entiendan la bendición que tú recibes cuando tú vas a un sitio y pones de tu esfuerzo, de tu propia economía para ir a asistir, y lo haces, no solamente lo haces con agrado, lo haces con disposición, lo haces con amor a eso. Esa buena energía que tú llevas para allá se devuelve multiplicada 1000 veces hacia ti. Doy testimonio de eso, de cómo Dios, después de la pérdida de mi nieta, después del COVID que afectó y se llevó tantos amigos y familia. De hecho, tú y yo somos afortunados, somos sobrevivientes del COVID. Somos sobrevivientes de esa terrible enfermedad que se llevó grandes amigos y grandes profesionales. Entonces, bueno, Dios me devolvió de manera significativa el esfuerzo y lo que habíamos hecho por otros seres humanos. Creo en eso, Jorge. Sí, es difícil. En definitiva, a veces cuando estás en una época complicada, como en ese caso triste, como el caso de tu nieta, pues a veces ver la claridad, ¿no? Verla de llegue o reincorporarse al trabajo así de fácil. Peor aún en la época de COVID, después que todo se complica y me imagino que ver las cosas y tratar de voltear esa situación y tratar de, que obviamente es imposible, pero tratar de buscar la mejor salida o de hacer las mejores cosas, me imagino que pues tiene mucho que ver también con la experiencia que has tenido de muchas cosas en tu vida y de la manera en la cual ves el funcionamiento humano o la capacidad humana cognitiva en general.
Así es. Y la base de la fe, chicos, de tener fe en lo que tú haces. Algunas personas lo llaman energía, otros lo llaman buena vibra, el nombre que le quieran poner. Sí, Pero cuando tú le pones amor a lo que haces, ya el éxito está alcanzado. A las personas jóvenes, cuando me preguntaste sobre aquellas personas que habían cambiado de carrera, sí las conozco y no solamente han cambiado, se han enamorado porque la metalurgia, la soldadura, los ensayos no destructivos, eso te apasiona, sí. el que se logra introducir en ese mundo queda como que capturado, atrapado, porque te atrapa la ciencia física, química de los ensayos, las respuestas que ellos dan, cómo interpretarla, cómo reconocerla, cómo compararla en un cuadro de aceptación y rechazo. Es un mundo maravilloso y es muy difícil que alguien no quede atrapado con esta carrera tan hermosa de los materiales, la soldadura y la inspección. Sí, eso es cierto. Em, ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a, por ejemplo, qué se puede hacer para motivar a la gente que entra en este tema más a lo mejor por un tema de qué es lo que hay, o de obligación muchas veces, o de que pues no tuvieron oportunidad de referirse, de buscar otras áreas, y por alguna razón ya están aquí, y pues no encuentran esa motivación o no encuentran ese, eh, no sé, esa chispa, no sé cómo llamarlo, para poder desarrollarse correctamente como un inspector, Yo para pienso, encontrar ese gusto. sabes que me encantan los webinars que se hacen de ciertos puntos, porque allí pueden participar mucha gente y pueden mantenerse en anonimato, ¿no? Sí, Simplemente estar allí oyendo lo que tú estás diciendo y que esos webinars sirvan para mover ese gusanito que tiene. Todos tenemos como que un punto de inicio, que después que tú le das a la llave y se arranca, ya después se hace indetenible. El uso de webinars, el uso de esos talleres gratuitos para múltiples personas, donde a veces en un curso o en una formación tienes 10 participantes y opinan 2, 3. Los otros sí, 7 se mantienen siempre con callado. temor de opinar y yo siempre les digo, mire, yo prefiero que me hagan una pregunta tonta a que se lleven la duda tonta a la casa. Es mejor Buena. preguntar, están acá para aprender, para si tomaron tiempo para estar presente, bueno, aprovechen, pregunten todo lo que quieran. A veces tienen temor de que alguien se burle o alguien... otro punto importante, Jorge, es aquellos soldadores que durante muchos años han sido soldadores y que son unos maestros y que quieren dar un paso adelante de ser inspectores. Hay que ayudarlos. Ya ellos Sí, tienen, ya ellos tienen algo recomendado. El ser soldador no es un requerimiento mandatorio para un inspector, pero sí ujú, es algo recomendado, ¿no? Si sí, ya tú claro. conoces el arte, es un punto importante. Entonces, pero no es mandatorio porque el inspector tiene otra visión. El que necesita soldar es el soldador, pero sí necesito saber de procedimientos, de control de los electrodos, de la máquina, del arco, de las discontinuidades, de ensayos no destructivos, de eso sí debe conocer y eso sí es mandatorio que lo conozca. Entonces, sí, hay que motivar a la gente. Es como una especie de switch, que después que ellos se cambian, lo difícil es hacer que cambie el switch a que él entienda que sí puede. Muchas veces por temores de que no estudió, no tuvo grandes estudios o grandes avances a nivel de colegio por razones familiares o económicas. Hay que Sí. ponerles, hay que darles la mano para que encuentren motivación para, no importa la edad que tengan, no importa el tiempo que tengan como soldador o como fabricador, siempre va a haber una oportunidad para seguir creciendo. Impartiste un curso hace, yo creo que un par de semanas. Ajá. Un colega y amigo mío, CWI de acá, del noroeste de México, Miguel Basaldúa, estuvo en el curso y me dio unos comentarios geniales. El hombre quedó encantado y son palabras de él textual del curso que impartiste. Creo que fue referenciado a ASME o algo por el estilo. Sí, hazme sección 9. Y fue Eh, un curso de apenas 24 horas, corto, como te digo. ajá, Yo quedé encantado porque él
Él tiene una certificación, pero creo que por 1104 de 1.1. Y ASME es otra cosa. ASME tiene otra visión de las cosas. Entonces, qué bueno que él estuvo presente y él pudo enterarse y vivir todo el esfuerzo que hacemos, que ninguna pregunta nos parece tonta, no nos hacemos burla de cualquier pregunta por muy tonta que sea, sino que más bien, si la pregunta es tonta, la explicamos de la manera más sencilla, porque tú entiendes que si la pregunta es bastante simple, la persona tiene muchas dudas más allá de esa pregunta. Entonces hay que ponerse, eso se llama, ¿cómo le llaman eso? Empatía, ¿no? Empatía, ponerse en el lugar del otro. Y entonces él lo notó y era un grupo de 5 personas, 6 personas, no eran muchos. Sin embargo, él utilizó una palabra que te lo voy a decir a ti para que lo regañes. Él utilizó una palabra que comienza por M, que no me gusta. Él dijo, al último M dólar fue pagado en este curso. Bueno, eso me contentó, pero al mismo tiempo le dije, voy a regañar a Miguel para que no diga esa palabra tan fea. Pero sí, compartimos y había una chica que tenía 20 años en Chile formando soldadores y fue, a pesar de que habían solo 5 creo que sí, yo también, creo que sí quién es Ana, ¿no? Ana. Sí, Ana es gran maestra, va a estar aquí invitada también pronto. Es una gran maestra soldadora ella. Jorge, te voy a hacer la siguiente oferta, vamos a decirlo así, cuando tú tengas necesidad vía online de un grupo, de una universidad de México, de un grupo de trabajo, de alguien o un grupo de personas que quieren alguna charla nuestra, estoy a tu disposición para con todo gusto dirigirme a ellos y enseñarles, tomar un punto que ellos escojan o en una universidad, sin ningún tipo de beneficio o costo. Solamente tomamos 2 horas, 3 horas de nuestro tiempo y con todo gusto lo hacemos, sabiendo que eso será devuelto en bendiciones. Así que muchas gracias. Cuenta igual conmigo, que es algo que trato de hacer siempre. Si hay algo que pueda hacer, conoces a alguien que les pueda ayudar en una plática o algo, o de repente, si no vamos a Venezuela, a mí me gustaría conocer Venezuela, a dar alguna charla por allá, yo estaría encantado de hacerlo. No vayas a abrir a Venezuela, pues después no te quieres ir de Venezuela. Venezuela es un país con las mujeres más bellas del planeta, con la gente más buena, solidaria. No, me van a regañar. Me va a regañar mi mujer. Pero ya estuvo que no me va a dejar ir. Voy a editar esta parte. No es cierto, porque aparte me está escuchando que está en el escritorio enfrente. No, pero la gente es buena como los mexicanos. Y tú sabes que hay una gran relación o una gran afinidad entre el venezolano. De hecho, como te digo, tú vas a mi equipo de sonido y encuentras CD de Solís, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de José José, de Luis Miguel, de todos los cantantes mexicanos. En mi casa, cuando hay una fiesta importante, traen un mariachi y tocan y bailan en mariachi. Eso es parte de nuestra tradición y la cultura de la gastronomía mexicana, los tamales, los tacos, nos encanta. O sea, increíblemente, a pesar de la distancia, hay una gran conexión, no sé si te lo han dicho, entre los venezolanos y los mexicanos, en gastronomía, en música, en todo. Sí, la verdad es que sí hay bastante conexión en ese aspecto y digo, a fin de cuentas es Latinoamérica. Me pasó una anécdota curiosa. Hace, ¿qué será? Yo creo que 3 años. No estaba en Venezuela, pero estaba en Ecuador, que definitivamente es un país que considero lejano, y estaba por allá, iba en un taxi le llaman taxi puerta a puerta, de Quito a Ambato, a la sierra. Íbamos en el taxi, era un taxi compartido con otras 2 personas desconocidas y venía un amigo mío que me invitó por allá, Santiago Mariño, que le doy un abrazo, y yo. Íbamos ahí, íbamos en la parte de atrás. Le va cambiando el taxista a la estación de radio y de repente escucho una canción de Bronco, el grupo Bronco, que es de aquí, de Monterrey. Correcto. Y no sé si lo conozcan por allá. Sí. Y la otra persona que iba una chica en la parte de enfrente, que era una completa desconocida para los demás, porque es un servicio que se comparte, le dice, ay, déjele, esa canción está padre. Y la dejó ahí. Y yo me quedé, ¿cómo? Aquí conocen a Bronco. O sea, yo pensé que era algo muy local. Sí, ¿sabes qué te voy a decir? Que no, que la cultura igual está allá, igual acá conocen gente de por allá y nos conocemos más de lo que creemos en ese aspecto.
Sí, lamentablemente, Jorge, lamentablemente los medios internacionales solo nos traen noticias de las cosas malas que suceden en nuestros pueblos, que sí Sí, las hay, por supuesto, claro. pero te venden solamente las noticias malas. Pero mi esposa y mis hijos en este momento están en Arlington, Texas, y Ajá. tienen muchos conocidos mexicanos y mexicanas, mujeres, y me hablan maravillas, me dicen, Omar, qué calidad humana de la mexicana, cómo nos trató con aquella amabilidad. Y entonces uno dice, Dios mío, pero los medios de comunicación que solo te venden las noticias malas, pueden que Venezuela o los venezolanos tomemos alguna mala imagen por ciertas cosas malas que sí pasan, por supuesto, pero la Sí, población, el venezolano, el de a pie, el que camina en las calles, es buena gente, así como el mexicano. Entonces mi sí. esposa, las mejores amigas de mi esposa en Arlington son de diferentes zonas de México. Y maravilladas cómo la tratan con aquella humanidad, de compartir lo poquito que tienen, con un grado de humanidad impresionante. Entonces, eso es lo que hay que decir de nuestros pueblos, la gente buena que tenemos en todos los aspectos. Sí, es cierto. Y a fin de cuentas es como una identidad que compartimos. O sea, independientemente de la frontera, el simple hecho de hablar el mismo idioma, que obviamente tenemos dialectos y hay palabras que aquí no significan lo mismo que allá y cosas por el estilo, pero el poder entendernos y pensar en el mismo idioma hace que compartamos ya de por sí una identidad. Correcto. Y Jorge, eso es lo que hace que combinamos bastante. Jorge, vi en las noticias que iban a inaugurar un museo de Chichén Itzá. Lo vi en las noticias. Ajá, Están pensando con nuevos descubrimientos arqueológicos y sería fantástico ir para allá. Y yo siempre he sido amante de la arqueología y bueno, de conocer la pirámide del Sol y la Luna y ajá. el imperio maya y su legado a la humanidad, pues. Yo creo que Dios me va a conceder visitar México y lo más importante, conocerte a ti en persona. ¿Por qué? Porque eres el pionero en este tipo de actividad, de dar a conocer a nuestra gente, de conocer nuestras vivencias, nuestras experiencias, buscando eso. Y eres el primero, no había visto ningún otro. Así que te vas a llevar Gracias. ese trofeo. Cuando por razones Dios te bendiga con muchos días y muchos años de vida, decidas partir de esta vida terrenal, tú lo dijiste, vas a dejar ese legado, esa huella imborrable, porque va a quedar en las redes tu huella imborrable y eso es lo más importante que va a ser humano. Al sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, no sé si lo has escrito un libro, y haber Estoy dejado en esta eso. huella. Bueno, te falta eso para que cumplas con las 4, porque ya esta cuarta la Estoy en tienes eso. también. Ajá. Esperemos que en unos 2, 3 meses más quede listo y claro, ¿no? Y encantado de recibirte por acá y creo que se podría hacer algo excelente. Ahora, eso me llevaba a mi última pregunta precisamente, que era, con este tema, digo, te puse el ejemplo de Miguel y nos salimos del tema a algo genial, pero ahora que estás como instructor internacional a través de redes, que veo que organizas algunos entrenamientos abiertos y cosas por el estilo, ¿has tenido invitaciones para viajar a dar este tipo de entrenamientos de manera presencial? Sí, yo di un semestre en pleno COVID a una universidad de Ecuador, una politécnica de Ecuador, y me Ajá, invitaron a que fuera allá a ser profesor presencial. ajá, Pero yo les dije que no podía porque yo trabajaba con la petroquímica sí, esa ocasión. Luego me invitaron a México a una parada en una planta que no recuerdo el nombre, una planta en una refinería, a ujú, una parada de planta. Pero justo unos días, unas semanas antes, le pidieron visa de ingreso a los venezolanos allá, producto de tanta inmigración y tantos problemas sí. en México. Y eso, la empresa quiso hacerlo, pero como estaba recién puesta la No orden, la sabían ley, cómo. no sabía, entonces, y la parada estaba muy próxima y no pude ir. O sea, y una tercera ocasión, desde Arabia Saudita, para una empresa que se llama Saudi Aramco y la otra se llama una refinería en Arabia Saudita. Estuve a punto de ingresar como senior corrosion engineer. Menos mal que no lo hice porque al poquito tiempo fue el tema de mi nieta y hubiese sido Ajá, terrible para mí estar bien lejos
Sí, Cuando eso claro. Dios no lo permitió, quería que yo estuviera presente en ese momento para darle apoyo a mi hija y no se dio. Pero sí he estado a punto, no lo he hecho todavía, sería la primera vez que alguien, pero bueno, ya jubilado, que ya estoy saliendo, tengo planes de visitar algunos países, entre ellos México y algunos otros, he recibido invitación de sitios donde puedo llegar y donde me pueden llevar para... Entonces, bueno, gracias a esa siembra que hicimos. A lo mejor Miguel me dice, vente, que yo aquí me encargo del brindis. Y aprovecho y me voy para allá. Yo Miguel estoy seguro Pastrana. que sí. Igual acá en Monterrey, eres bienvenido todas las veces que quieras. Y sería bueno armar algo. Por ahí estamos considerando el tema del Andy Team Fest, que queremos Ajá. dar por parte del grupo Andy Team. En agosto vamos a cumplir los 2 años y queremos considerar dar algunas charlas cortas, a lo mejor de media hora, pero de manera presencial y alguna virtual. Entonces, pues, en definitiva, yo estoy seguro que vamos a seguir platicando. Esta no es la última charla ni de chiste, porque ya vimos que hay química de alguna manera y que tenemos muy buena conversación. Vamos a ver cómo podemos organizar algo. Creo que pudiera ser muy interesante. Si no participar en remoto, a lo mejor venir. Creo que, creo que sería un gran pretexto. Un gran pretexto, así es. Cuenta conmigo, es en agosto. Es en agosto, el 10 de agosto, es sábado 10 de agosto, aquí en Monterrey. Si no se puede de una manera presencial, lo haremos virtual, pero te prometo preparar una buena media hora para tu gente. Pues. Sería genial. Ahora, la pregunta de dónde te ves en 10 años ya la hicimos, la charla anterior. Entonces, a menos que haya cambiado, me gustaría hacer otra pregunta. Dime. Em, ¿Te topas con alguien joven de la industria, un completo desconocido o desconocida, que por alguna razón lo primero que hace al verte es decirte que le des un consejo? ¿Qué le dices? Ama lo que haces. Le digo de lo siguiente, fíjate, lo que decidas hacer, la carrera que decidas tomar, la profesión que decidas tomar, hazlo con la misma pasión que tenías cuando niño por lo que más te gustaba. Si te gustaba ir al cine con mucha pasión, lo que vas a hacer, hazlo con esa pasión. Si te gustaba jugar ciertos juegos con pasión, lo que vas a hacer, hazlo con esa misma pasión. Y el éxito estará garantizado. El secreto es amar, apasionarse por lo que haces. Ese es como el 50% del éxito. Amar lo que haces. Excelente, excelente. Creo que coincido en ese punto y creo que es un gran consejo. Y última, la vez pasada nos recomendaste música, 2 canciones. Fuiste el primero en recomendar 2 canciones y creo que el único a la fecha, salvo, bueno, Ángel Diego Mosco, que él produce, entonces nos recomendó una más de él. Recomiéndame mínimo una canción que no sea las de la vez pasada. Ajá. Es más, vamos a hacer esto. Otra canción que te guste y recomiéndame una canción venezolana, si se puede, de tu tierra, para que la gente también conozca tu cultura en ese aspecto. Fíjate, aquí hay una canción que es como el segundo himno de Venezuela, pero Wow. increíblemente lo escribieron dos españoles. Ok. Dos españoles que eran los compositores de Nino Bravo, nada más y nada menos. Ajá. Se llama Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Ese que dice, llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. O sea, una canción hermosísima. Ajá. Increíblemente la canción más hermosa de mi país la escribieron dos venezolanos. Se llama Venezuela y la cantan muchos intérpretes. Ok. Pudieras tener a Luis Silva, que la canta muy bonito en música venezolana. Esa es la canción que representa a mi país. Nosotros tenemos grandes en mi tierra, como yo soy de provincia, Jorge, increíblemente los grandes poetas no nacen en ciudad, nacen en provincias, en Ajá. pueblecitos, en aldeas. Parece Sí. ser que el contacto con la naturaleza o no sé qué mágica fórmula pone Dios allí que nace esa gente. Fíjate, José Alfredo Jiménez. José Alfredo Ujú. Jiménez no nació en un palacio ni en una No. ciudad, en un pequeño pueblecito, creo que de León, por allá por donde Sí. nació él, pero y no sabía tocar ningún instrumento y se convirtió nada más y nada menos que en uno de los grandes compositores de este continente. Y él escribía las canciones y silbando le daba la música. Nosotros acá tenemos gente así,
que nace en un pueblecito, en una playa, y cantan canciones y escriben canciones que te mueven la fibra de tu tierra. Cuando una persona puede enamorarse de su tierra y que la musa le inspire a cantarle una canción a la playa, a la montaña, al río, mira, es muy difícil que esa persona sea una persona mala, porque ya el amor, cuando escribirle una canción a tu esposa o a tu novia o a mi amiga que estoy enamorado es muy fácil, porque estás Ajá. enamorado, pero escribirle una canción a tu tierra, a tus raíces, es cuando realmente eres humano, eres poeta. Entonces, bueno, esa canción Venezuela de Luis Silva es nuestra música. Y voy a pedir una segunda. Sí. Una segunda que me puso el corazón chiquito en una ocasión con una novia. Ajá. O una novia no, una mujer que me gustaba. Y se Ok. llama Te solté la rienda, de José Alfredo Jiménez, y la canta Maná. Ok. Cuando yo escuchaba Te solté la rienda, porque es una metáfora. Fíjate que vieron los genios de José Alfredo. Utiliza la rienda de un caballo De un caballo. para decirle a él, te solté la rienda. Y cuando dice, vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Imagínate tú, qué expresión tan hermosa. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Cuando yo escuché esa expresión, yo dije, wow, José Alfredo, qué genio eres para decir algo tan hermoso. Bueno, esas Sí. canciones, ahí las tienes. Excelente. Bueno, pues vamos a dejar como siempre el enlace de estas canciones en la descripción del video para que terminando esta charla, ya sea que nos estén viendo o nos estén escuchando, que generalmente yo creo que todos nos están escuchando, mientras trabajan o mientras manejan o algo por el estilo, pues se vayan a escucharlas, ¿no? Se vayan a revisar aquí los enlaces. Y muy bien, Omar Uzcategui, otra vez disfruté muchísimo esta charla. Nos aventamos casi 2 horas, bueno, 1 hora 42 Sí, de pura plática prácticamente. Fíjate, es raro porque siento como si nos conociéramos de hace mucho. pareciera, Y ¿no? la A verdad lo es que mejor. hemos interactuado 2 veces solamente y el WhatsApp. Entonces es Así bien es, raro eso, como de repente hay así conexiones. es, así es. Este, O sea, eso pasa cuando tú tienes una misma visión de vida y es llevas cierto. de tu casa los mismos valores. Los padres tuyos tuvieron los mismos principios que los míos. Nos criaron de la Sí. misma manera, con el mismo amor por las cosas. Entonces, nos unen tantas cosas. Un abrazo para ti, para toda tu audiencia, para tu esposa que no la conozco. Bendiciones, que Dios lo llene de largos días y mucha salud para que sigan en este trabajo humano de dar y bendecir a otros. Que estés bien. Excelente, muchas gracias. Igual los mejores deseos. Y bueno, le invitamos a la gente que se vaya a escuchar las canciones al enlace. Y bueno, pues estoy seguro que vendrá una tercera, una cuarta y una quinta, por lo menos, Y nos preparamos para el 10 de agosto. para el 10 de agosto. Correcto. Así, Un abrazo. que estés bien. Hasta luego.